Pues mis amados hermanos, mis amadas hermanas, la señal del internet me está fallando. Pero primero Dios, una vez más, me trato de conectar nuevamente para continuar la transmisión. Estaba de que el encabezado del video dice hacedor de la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a estudiar unos momentos, como el Señor nos permita. Saludos especiales a todos. Bendiciones a todos, mis amados hermanos, mis amadas hermanas. Los que van a conectarse a través de esta transmisión. Y ya si después, posteriormente, van a ver y a escuchar este video, sean bendecidos. Sean bendecidos y sean edificados a través de la palabra del Señor. Pues vamos a la palabra. Es que al comienzo del video estaba hablando unas palabras para evocarnos como introducción. Pero ahora vamos directamente a la palabra, lo que el Señor nos permita. Es la palabra que está en el libro de Santiago, el apóstol Santiago, capítulo 1, en el versículo 19. Para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Cristo, gloria a Dios. La palabra dice, en el verso 19, capítulo 1 de Santiago: por esto, mis amados hermanos, todos hombres sean prontos para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Gloria al Señor. Versículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Aleluya. Ahí es donde hay muchas claves en las palabras del Señor. Aquí nos hace una recomendación nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través de su siervo y su Santo Espíritu. Dice, amados hermanos, dice, queridos hermanos, que todo hombre sea pronto para oír, dice. Entonces lo que el Señor nos está tratando de decir es que pongamos atención a lo que Dios dice, escuchemos lo que Dios dice, no nos hagamos sordos, no nos hagamos de que no escuché o no escuché, o escuché pero no me interesa. La palabra oír tiene un significado especial. Oír quiere decir escuchas, pero a la vez tienes que obedecer a Jesús. Aleluya. La palabra oír quiere decir oír, escuchar y obedecer. No solamente oír. Porque si solamente significara solamente oír, entonces todos están expuestos para oír nada más. Pero aquí la palabra nos especifica que no seamos oidores, sino hacedores. Entonces la palabra oír significa oír, escuchar y obedecer. Entonces tiene un especial significado. No solamente oír. Entonces cuando escuchamos la palabra de Dios, entonces también debemos de obedecer. Porque de nada sirve escuchar y escuchar y escuchar, llenarse del conocimiento de Dios si no ponemos a la práctica. Porque la práctica es lo que hace la palabra.
Ahí es donde se da el fruto. Gloria al Señor. Por eso la palabra nos está diciendo que todo hombre sea pronto para oír. Entonces, comenzando yo, tú que estás escuchando y toda la humanidad, todos los humanos. La primera recomendación, la encomendación o la ley que Dios impone es que todo hombre escuche la palabra de Dios. Pero el error que hay en la humanidad, en el ser humano, o sea, todos escuchan la palabra de Dios. No solamente los cristianos, no solamente los evangélicos, no solamente en una religión, en una congregación. Todos escuchan la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es anunciada en cualquier lugar. Es anunciada en la iglesia católica, en cualquier iglesia. ¿Cuántas iglesias hay sobre la tierra? Pero el problema del hombre, el problema de la mujer, el problema del ser humano es escuchar nada más. Pero aquí la palabra nos está diciendo que todo hombre tiene que ser dócil para escuchar, dócil para oír la palabra, pero a la vez obedecerlo. Y ahí es donde estamos estancados nosotros. Ahí es donde están estancados el pueblo de Cristo, el pueblo de Dios, el que dice ser creyente, el que dice ser cristiano. Pero déjame decirte, si solamente somos oidores, no somos cristianos. A eso vamos la palabra. Porque dice, pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Hay dos enemigos que atacan cuando tú escuchas la palabra de Dios. Entonces ya de rapidísimo, muchos dicen, pues esto dice la palabra. Lo hablan la palabra, pero no lo viven, no lo practican. Y hay algunos que escuchan la palabra, pero se enojan cuando le tocan sus intereses. Cuando le toca el mal que él esté haciendo al escuchar la palabra. ¿Cuántos se molestan cuando escuchan lo que es la verdad? ¿Cuántos se molestan cuando le tocan lo mal que él esté haciendo? Pero no deberíamos de hacer eso. Al contrario. En el versículo 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces estamos en problema. Cuando el ser humano se enoja contra la palabra, porque es contra la palabra. No es contra el pastor, no es contra el ministro. Si un ministro, si un pastor esté hablando lo que es correctamente, está señalando el pecado, está exhortando, esté hablando conforme a la escritura, pero si el hombre o la mujer de Dios se enoja o se molesta, se aira, entonces está contradiciendo la palabra. No es contra el hombre, no es contra el pastor. Entonces, al enojarse el hombre de Dios o la mujer de Dios, entonces la justicia de Dios no hace nada en esa vida. Entonces, por eso es peligroso que el hombre de Dios o la mujer de Dios se moleste cuando le estén señalando su pecado. Eso es lo que estamos enfocando en esta transmisión, en esta palabra. 21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Gloria a Cristo. Hay que desechar las inmundicias, dice. Hay que desechar lo que a Dios no le agrada en nosotros. Pero nosotros sabemos qué es lo que hacemos, lo que no le agrada al Señor.
Cada ser humano sabe lo que está mal, lo que él hace, lo que él piensa, lo que él maquina en sus pensamientos, lo que él hay en su corazón, su forma de actuar, su forma de hablar y su forma de lo que hace cuando no hay quien lo pueda ver. Porque muchos se conforman con que nadie lo esté viendo, hace sus maldades. Pero Dios está viendo ahí. Porque para Dios no hay imposible. Para Dios no hay barreras. Para Dios no hay lugar que Él no pueda ver. En lo profundo del mar, Dios está viendo ahí. En lo profundo de un sótano, Dios está viendo ahí. Cuando se oscurece, Dios está viendo ahí. Porque Dios no necesita lámpara como nosotros. Gloria al Señor. Pero hay que recibir, dice. Hay que recibir la palabra. Esa palabra que nos puede salvar el alma, dice. Entonces quiere decir oír. Entonces quiere decir oír, escuchar, obedecer y recibir. Entonces cuando recibimos la palabra, entonces lo tendríamos que hacer como si una cosa material que te están dando, te están regalando. Supongamos un ejemplo. Te están dando de regalo un utensilio, cualquier objeto. Pero ese objeto que te están regalando entonces es visible. Te pones en la mano. Y ese regalo lo echas en una bolsa, lo echas en tu mochila, no sé en cómo lo puedes llevar, pero lo vas a llevar. Es visible, se ve, se nota. Entonces eso tiene que pasar en nosotros. Te están dando la palabra de Dios. Te están haciendo escuchar la palabra de Dios. Entonces tienes que recibir. Y cuando ya recibas la palabra de Dios, entonces esa palabra es para salvación del alma, dice. La palabra implantada. Pero ¿cuántos de nosotros no llevamos esa palabra? Entra por el oído derecho y sale por el oído izquierdo. O no lo llevan porque le tocaron sus intereses. No es que el pastor predicó esta palabra porque me conoce cómo ando. Entonces ya se molestó. Pero la palabra nos está diciendo que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces es un peligro. Es un peligro. Pero estamos viendo ahora que esa palabra tiene que ser implantada en nosotros. ¿Pero cómo? Tienes que dejar que te selle esa palabra. Que te toque esa palabra, que quede sellado esa palabra. Como una espina. ¿Qué pasa cuando tú tienes, se te clava una espina? Fuiste al campo y se te pegó una espina o se te clavó una espina. ¿Se te olvida? ¿Verdad que no? Lo sientes esa espina. Sientes al comer. Sientes al bañar. Sientes al acostarte. Sientes al despertar. Sientes el día de mañana, pasado el día de mañana, sientes al tercer día, sientes al cuarto día, si aún no ha sido arrancado esa espina. Entonces tiene que pasarte eso. Si la palabra queda implantada en tu corazón, pero tienes que recibir de esa forma. ¿Por qué se te olvida la palabra? ¿Por qué no se te clava la palabra? ¿Por qué no te sella la palabra? ¿Por qué no se te entierra la palabra?
porque no lo recibes la manera correcta. Te molesta cuando te dicen la verdad. Tú te airas cuando te dicen la verdad. Porque no es el pastor que te está diciendo la verdad, es Dios. Es el Espíritu Santo. Por el que la palabra de Dios son espíritus y son vidas. Y cuando el hombre o la mujer de Dios se enoja o se molesta con la palabra, se está enojando con el Espíritu Santo. Se está enojando con Dios mismo. No es con el pastor. Porque muchos aborrecen al pastor que predica la verdad. Muchos se molestan, se enojan contra el pastor que habla la verdad de la palabra. Lo hacen a un lado. Ya ni quieren saludarlo cuando se lo encuentran en la calle o en cualquier lugar. He visto hombres así. Y dicen ser cristianos. No son cristianos. Vamos a eso. Ahí está lo más peligroso. Versículo 22. Pero sé hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. ¿A quién se engaña? El que no obedece a la palabra. ¿Al pastor? No. ¿A Dios? Tampoco. ¿Al prójimo? Tampoco. Se está engañando a él mismo. Tú que te enojas de la palabra, tú que te molesta la palabra de verdad, aunque duele, ciertamente, la verdad duele. Cuando te llaman, cuando te dicen tus pecados, yo lo siento, porque yo lo sé. ¿Qué se siente cuando te dicen la verdad? ¿Qué se siente cuando te dicen lo mal que estás? Sí, duele. Pero para que cuando te duele, entonces tienes que corregirte. Eso es lo que quiere Dios. No es para que te molestes. No es para que te enojes. Es para que te compongas. Es para que te restaures. Es para que la justicia de Dios obre en tu vida. Obre en tu familia. Obre en tu matrimonio. Obre en tu iglesia. Obre en tu ministerio. Estamos viendo la palabra. En el versículo 20 dice que la justicia de Dios no obra, no opera en la ira del hombre. Entonces, si a ti te molesta la palabra de Dios cuando te dice tus intereses, te dice lo que estás haciendo que no es bueno, entonces la justicia de Dios no está contigo. Aunque tú digas que Dios está contigo. Aunque tú digas que tú eres buen cristiano, si no eres hacedor de la palabra, si tú te enojas cuando te dicen lo que está mal que estás haciendo, eres un mentiroso. Te estás engañando a ti mismo. Porque eso es lo que está diciendo la palabra, no yo. Yo solamente soy el medio. Yo solamente te estoy transmitiendo lo que Dios me está dando a que esté hablando. Gloria a Cristo. Entonces, el Señor nos está diciendo aquí que no seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores. Entonces, ¿dónde están los cristianos? ¿Quiénes son los cristianos verdaderos? ¿Los oidores? No. Los hacedores de la palabra. Pero muchas veces enmascaramos la palabra o tomamos la palabra como escudo. Muchos toman la palabra como escudo. No, es que yo soy cristiano, es que yo soy pastor. Pero fuera del territorio del evangelio, no es cristiano. Es alcohólico, es adúltero, es fornicario, es narcomenudeo,
y muchas cosas más. Mundano, a la cantina. ¿Y quién está engañando? El que está haciendo así. A él mismo, dice la palabra. Entonces, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros cuando nos hace estas palabras? Nos hace redarguir a través de su palabra en este sentido. Es que Dios nos quiere salvar. Dios quiere salvar nuestra alma, dice. Si pudiéramos recibir, si pudiéramos que recibamos la palabra y la palabra quede implantada en nuestro corazón y en nuestro ser, entonces será salvación para nuestra alma. Pero para que eso ocurra, tenemos que ser oidores y hacedores a la vez. No solamente oidores. No, millones de oidores hay. Montones de oidores hay. No, todos son cristianos. Si hasta el brujo y la bruja son cristianos. Porque muchos de ellos manejan la Biblia. Muchos de ellos hablan de la palabra de Cristo. Pero no son hacedores. Son habladores y oidores de la palabra también. Entonces también los cristianos están así. Son oidores. Y hasta los siervos, las siervas, están en las mismas condiciones. Pero hoy es el tiempo en que nosotros nos pongamos las pilas. Hoy es el tiempo en que nosotros nos corrijamos, mis amados hermanos. Mi amada hermana, mi amado siervo, mi amada sierva. Es tiempo de que nos corrijamos. Porque si no, se acerca el día. Se acerca el tiempo de que sean probados todos los seres vivientes sobre la tierra. Y no falta mucho tiempo. Ya estamos viendo en las redes sociales muchas señales. Muchas señales. Y se han levantado leyes contra el cristianismo. No es para amedrentarlo, digo. Es para que tú, si quieres que te salves, tienes que ser oidor de la palabra y hacedor a la vez. Hoy es el tiempo en que nos corrijamos. Hoy es el tiempo en que nosotros volvamos a ser cristianos verdaderos. Porque para ser cristiano verdadero, tenemos que ser oidor de la palabra y hacedor de la palabra. Pero si solamente somos oidores y no somos hacedores, no nos va a servir. Viene la ley, viene una ley sobre la tierra, en que instantáneamente va a tirar a aquel que es oidor solamente. Porque vienen muchos engaños, vienen muchas cosas sobre la tierra, porque señales estamos viendo. Estamos viendo señales en el sol, estamos viendo señales en las iglesias. ¿Por qué la iglesia está llena de mundanalidad? ¿Por qué la iglesia está llena de pecado? ¿Por qué la iglesia está llena de pecadores? ¿Por qué el altar de Dios está siendo inmunda? Es porque el Señor se acerca. Es una señal también. Porque a veces decimos nosotros, como humanos que somos, es que es pastor, ¿por qué no se corrige? ¿Por qué el pastor no deja su pecado? ¿Por qué el ministro no deja su pecado? A veces hacemos esas preguntas, pero no son cosas que están aconteciendo porque el hombre es muy malo o porque esa mujer es muy mala. No, simplemente la palabra misma se está cumpliendo por no ser hacedor de la palabra. Por eso es muy necesario
si solamente somos oidores, si seguimos así, tarde que temprano, lo que vamos a hacer, lo que va a hacer el hombre o la mujer de Dios, lo primero que va a hacer es el pecado, porque no hizo la verdad. Y ese es el peligro que se avecina. Porque muchos de los cristianos hoy en día vemos y nos da tristeza. A mí me da tristeza. A mí me da dolor el corazón a veces. Porque veo hombres y mujeres de Dios estando en pecado y sirviéndole a Dios, teniendo la esperanza en que si viene Cristo se salvan, pero no. Con pecado nadie va a entrar al reino de los cielos. Jugando con la palabra de Dios nadie va a entrar al reino de los cielos. Como dice la palabra que estamos leyendo. Solamente el oidor y el hacedor va a entrar en el reino de los cielos. Porque eso es lo que dice la palabra. Si solamente somos oidores, si el hombre o la mujer de Cristo, la mujer cristiana en Cristo Jesús, si solamente es oidor y no hacedor, no va a entrar al reino de los cielos. El que va a entrar al reino de los cielos es el oidor y el hacedor de la palabra. Gloria a Cristo. Pero viene algo catastrófico, viene algo peligroso. Pero no peligroso porque Dios así lo quiere. No peligroso porque Dios así lo quiso. No. Es porque el mismo hombre o la mujer de Dios lucra la palabra del Señor, convirtiéndole en una herejía. ¿Qué es herejía? A veces no entendemos qué es herejía. La palabra herejía quiere decir desviación de la palabra. Es como si te dijera en sentido visible que fueras a Baucla, pero tú te agarras para Campana. Entonces eso es una herejía. Si Dios te está diciendo que hagas esto, pero tú haces otra cosa, eso es herejía. No hacer lo que Dios te está diciendo, tú haces otra cosa. Eso es herejía. De ahí nace la rebeldía. Y cuando ya ha nacido la rebeldía, viene el pecado. Entonces cuando viene el pecado, primeramente viene la tentación. Y cuando ya viene la tentación, entonces se consuma y se convierte en pecado visual. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Porque nuestro Señor Jesucristo ha dejado tanta enseñanza que nosotros a veces no queremos entender. Estaba yo en la palabra. ¿Por qué no somos hacedores? ¿Por qué nos va a engañar tan fácilmente lo que viene sobre la tierra? Hay una palabra profética en segunda de Tesalonicense, epístola de Tesalonicense, capítulo 2, en el versículo 10. Hay una profecía que muchos pasan por alto, o no lo entienden, o no se ponen a estudiar la escritura. Estamos viendo muchas vanidades en estos tiempos. Se están haciendo campañas, se están haciendo reuniones, pero muchas veces lo que estamos viendo es pura pérdida de tiempo y pérdida de dinero y pérdida material. No hay edificación, no hay una palabra sana, no hay unas palabras. ¿Qué deberíamos de hacer para ser salvos? ¿Qué es pecado y qué no es pecado? Muchas veces lo que vemos, esos eventos, son
entretenimiento, para no decir otras definiciones. Son entretenimientos que en lugar de que se salven las almas o se conviertan a Cristo o que reciban alguna edificación, lo que le hace falta. Si alguno que esté en pecado llega en esa campaña, que se arrepiente y deje su pecado, porque si el día de mañana fallece o le pase algo, vaya a la vida eterna. Pero no estamos viendo eso. Estamos viendo cosas contrarias que no avala a la Escritura. Gloria al Señor. Pues dice esta palabra, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, en el versículo 10 dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuando no recibieron el amor de la verdad para ser salvo. 11. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira. 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, ese es el peligro que nos espera. Ese es el peligro que le espera el pueblo de Dios, que solamente son oidores. Por eso el Señor nos da una voz de alerta en esta plataforma, pues estamos viendo muchas palabras edificantes en las redes sociales. Cuando nosotros nos ponemos atentos, cuando nosotros buscamos de Dios, hay hombres de Dios y mujeres de Dios que están hablando la verdad, que están hablando conforme a la Escritura. Cuando nosotros tenemos ese deseo o esa intención de adquirir conocimientos a través de la palabra. Pues la palabra, lo que nos está diciendo esta palabra, por no obedecer la verdad o por no recibir la verdad de Dios, entonces viene un poder engañoso, dice, para que crean la mentira. Entonces ahí ya sería un problema mayor. ¿Pero por qué va a pasar eso? ¿Por qué te van a engañar? ¿Por qué vas a creer la mentira? Por no creer la verdad. Por no creer lo que es, lo que Dios quiere que tú tienes que creer, lo que tú tienes que recibir. Por eso, tú que te enojas cuando Dios te llama por lo que estás haciendo, tú que estás en pecado, tú que estás mal con Dios, pero ya te molesta la palabra, con el amor de Cristo, no te conviene seguir en ese camino. No te conviene seguir en ese aspecto, sino que al contrario. Retrocede, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo, mi amada amiga. Retrocede. Cree lo que Cristo dejó escrito para ti, lo que Él quiere para ti. Si Dios te dice que es pecado, eso es pecado. Si Dios te dice lo que es bueno, eso es bueno. Porque muchos hoy en día, con tal de que no se le vaya la gente, con tal de que no quede vacía su iglesia, no les predican la verdad. Pero ¿de qué sirve que tengas la iglesia llena, que tengas miles de seguidores, si no les predican la verdad? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve ser pastor, pero nunca les predicas la verdad? Nunca le dice lo que es pecado. Nunca le dice lo que es para condenación. Es mejor decir la verdad, porque la palabra nos enseña
si al escuchar la verdad, por uno que se arrepienta al escuchar la verdad de Cristo, y ese uno que se arrepienta y se convierte, se hace fiesta en los cielos con los ángeles, nuestro Señor Jesucristo. Es lo más valioso, porque de nada serviría que compensa yo 100 seres humanos a que me sigan con la mentira, a que me sigan haciendo sus pecados, y que yo no le diga que son pecados lo que están haciendo, y así están hasta el día de su muerte o hasta en el día final. Viene Cristo, ¿se salvan esos estando en pecados? No se van a salvar, y ni yo me voy a salvar por no decirle la verdad. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Nos pongamos atentos, mis amados pastores, siervos y siervas de Cristo. Si tú, que predicas la palabra, no dices lo que es pecado, ni tú te vas a salvar en el día final. Pero si dices la verdad, si dices lo que está escrito en la palabra del Señor, entonces hay recompensa para ti en el cielo. Pero si no dices la verdad, viene ese poder engañoso, viene ese poder, esa mentira que viene sobre la tierra para engañar a los que no están recibiendo la verdad. Déjame decirte, en el nombre de Jesucristo, mejor antes de que sea demasiado tarde, recibe la palabra de verdad, recibe la palabra de Cristo, pero a la vez obedece. Ponlos por práctica, ponlos en obras, y serás recompensado de vida eterna. Porque es lo que más abunda en estos tiempos, en esta generación que estamos viviendo. La abundancia más grande en la multitud cristianismo solamente son oidores, no son hacedores. Pero tú que escuchas esta palabra, tú que escuchas esta palabra del Señor Jesucristo, reflexiona, ponte a pensar y ponte a mirar a Cristo. Es para que tú te salves, es para que tú alcances la salvación de tu alma, es para que tú puedas escapar de la ira de Dios. Porque viene la ira y viene sobre la tierra grandes males. Estamos viendo las señales, estamos viendo muchas cosas en nuestros alrededores. Pero lo que más viene es nuestro día. Tal vez pueda decir, no, yo soy joven, aún me quedan muchos años. Pero tú no sabes tu vida, no sabemos nuestras vidas. Y por eso es necesario hoy reconciliarnos con Dios, arrepentirnos y convertirnos. Hoy seamos oidores y hacedores, no solamente oidores, no solamente arrepentidos, seamos arrepentidos y convertidos. Eso es lo válido y aprobado por Dios, respaldado por la Escritura. Porque arrepentido está lleno de iglesia, está lleno de ministerio, está lleno sobre la tierra arrepentidos y oidores. Pero ser oidores y arrepentidos
aún no es esperanza para con Cristo. Te falta, aún te falta. Si todavía estás arrepentido nada más y le estás sirviendo a Dios así, arrepentido, y no te has convertido, estás en problema. Viene Cristo, no irás con Él. Te mueres, no irás para vida eterna. Es por lo mismo. Si tú eres oidor apenas, aunque ya lleves años, porque hay cristianos así, lleva 20, 25, 30, 40, hasta 50 años de cristianos y son oidores, no hacedores. Se le convoca un ayuno. Lleva 50 años de cristiano, le da miedo el ayuno. Lleva 50 años de cristiano, se le llama una vigilia de oración. No hacedor, puro oidor. Que vamos a visitar a tal hermano que está enfermo o que está en esta condición. No va a ir. O vamos a orar por este hermano. Está pasando y esto, y esto, y esto, y esto. No, nadie. Yo lo sé, por eso lo digo. ¿Cuántos seguidores tengo en esta plataforma de Facebook? He disminuido eso. Tengo como 1000 ahorita. Tenía ya como 7000, 8000. ¿Pero de qué me sirve? Si a veces cuando convoco una invitación en mi grupo de Facebook, cuando convoco una oración, ¿sabe cuántos comentan? Máximo 4 o 5. Y en mi plataforma de Facebook, en el muro de mi perfil, dice casi 1000 o 1000 seguidores. ¿Y dónde están los demás? ¿No son cristianos? No es que me enojo cuando digo eso, pero hay que ser cristiano verdadero, mis amados hermanos. Hay que ser como Dios quiere. No seamos de vista nada más. Ya es tiempo en que nos pongamos las pilas. Ya es tiempo en que despertemos. Aunque te molestes cuando digo estas palabras. Si te vas a molestar, te vas a molestar con el Señor. Porque ya leemos la palabra. Que la ira de Dios no obra la justicia de Dios. Son peligros. Son cosas que no agrada al Señor. Santiago 1:20. Ahí está el versículo. El que se va a enojar con esta palabra va a contender con su Creador, no conmigo. Porque yo simplemente soy el medio. Si tú que piensas enojarte conmigo, no te enojes conmigo, te recomiendo. No te conviene. Mejor, dile al Señor. Señor, ¿por qué eres tan duro? Señor, ¿por qué me dices así? El Señor te hará ver tu mal. El Señor te hará ver tus pecados. Si eras solamente oidor, si ibas por la iglesia oidor nada más, y nunca has sido hacedor, entonces ponte las pilas y pon práctica la palabra. Entonces entenderás el temor de Dios. ¿Por qué no hay sabiduría? ¿Por qué no hay inteligencia de Dios? Por lo mismo, porque no somos hacedores. ¿Qué dice en Job 28, capítulo 28, verso 28? El temor de Jehová es la sabiduría,
y el apartarse del mal, la inteligencia. Si no dejas tu pecado, si no dejas tu inmundicia, si no dejas lo que Dios no le agrada que hay en ti, o lo que hace, lo que piensa, lo que tienes en el corazón, nunca vas a entender la sabiduría de Dios. Si nunca vas a dejar eso, nunca vas a adquirir inteligencia de Dios. Si tú quieres sabiduría, si tú quieres inteligencia de Dios, de la palabra de Dios, para que tú puedas entender, deja lo que Dios no le agrada. Apártate, desecha lo que Dios no le agrada que tú tengas, que tú estés haciendo, ya sea en el pensamiento, en el corazón, o lo tienes que son visibles a veces, cosas que hacemos los humanos. Pero si tú desechas todo eso, toda inmundicia, dice la palabra, toda inmundicia y abundancia de malicia, dice. Si tú logras eliminar esa inmundicia, verás que sentirás la libertad de Dios. Así sentirás como tu teléfono. Cuando tu teléfono ataca un virus en el internet, o se llena el almacenamiento, ¿qué le pasa a esos aparatos? Se traban, ya no trabajan bien, ya no cargan bien, ya no funciona bien. ¿Y qué está pasando? Es que hay mal en ese aparato. Y entonces pasa por lo mismo nosotros los humanos. Cuando hay mal en nosotros, entonces por eso ya no funcionamos bien con el Señor. Por eso ya no hay deseo de orar, ya no hay deseo de leer la palabra, ya no hay deseo de ir a la iglesia, ya no hay deseo de ayunar, de escuchar la palabra, de ir a la vigilia, de ir a hacer lo que Dios nos manda hacer. Porque hay mal en nosotros. Y el Señor es nuestro médico. Él es el que deberíamos de decirle como nosotros hacemos con nuestro cuerpo. Cuando detectamos algo que no está bien en nuestro cuerpo, ¿qué hace un ser humano? Un ser humano que es muy alineado